Muy pronto estaremos predicando una nueva serie de mensajes que hemos titulado Enfrentando los desafíos del siglo XXI, donde estaremos abordando temas como el feminismo, la ideología de género, la rebeldía, la confusión, los prejuicios, la política, el analfabetismo bíblico, la violencia, los falsos profetas. Bueno, esto es solo un anticipo. Vamos a predicar una serie bastante extensa. Si esta les parece larga, la próxima será aún más larga. El énfasis que vamos a tener en esta serie es tratar desde un punto de vista bíblico, sólidamente bíblico, temas que, aunque algunos de ellos siempre han estado con nosotros, otros son temas muy específicos en estos tiempos finales que estamos viviendo y constituyen todo un desafío. Y por eso creo que los cristianos debemos tener una posición clara sobre muchos de esos temas. Así que oren, todavía no hemos terminado la serie, nos quedan todavía algunos sermones. Hoy vamos a hablar en esta serie de lo que hemos titulado Los dos testigos, una señal profética más antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y les invito a ir al capítulo 11 del libro de Apocalipsis, donde leímos y donde estará el mensaje de esta mañana. Padre, gracias, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque en ti, Señor, nos podemos cobijar y buscar, Señor, la luz para vivir en este mundo. Gracias porque esa luz la recibimos a través de tu preciosa palabra, Señor. En tus manos nos ponemos, suplicamos la asistencia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, el arrebatamiento es algo que se va a producir, o se puede producir en cualquier momento, donde el Señor vendrá a llevarse a su pueblo, a su iglesia, a los cristianos genuinos, aquellos que han nacido de nuevo, y solo quedarán en este mundo personas sin Cristo, personas que viven en rebeldía, en incredulidad, para enfrentar lo que la Biblia describe como los horrores de la tribulación. Pero nuestro Dios, compasivo, misericordioso, estará dando oportunidades al hombre hasta el último día. No va a dar la espalda a los miles de millones que quedarán a tientas en la oscuridad de aquellos días terribles. La Biblia enseña que Dios va a levantar 144,000 misioneros judíos que estarán predicando con toda autoridad. También aquellos que conozcan el Evangelio estarán compartiendo la palabra con otros y así se cumplirá lo que dice Mateo 24, y este Evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y también esta oportunidad tomará forma a través de unos rescatistas, unas voces más que proclamarán el Evangelio, que ofrecerán una cuerda de salvamento segura para salir, para escapar de la inminente destrucción que vendrá o que está ya, en aquellos días estará ya sobre el mundo entero. Esta cuerda de salvamento tomará la forma de dos testigos. Este pasaje está en Apocalipsis 11, donde se nos brinda bastante información sobre ellos, y no por eso deja de ser un tema polémico, el cual lo he estudiado en muchas oportunidades. Y mientras más lo estudio, más me convenzo de que estamos ante una profecía que se cumplirá en el futuro. Que aunque estos personajes que serán llamados dos testigos ya han existido, han estado en la Biblia, han jugado un papel trascendental en la historia de la palabra, creemos que Dios los hará regresar nuevamente en un tiempo de la historia terrible, donde se necesitarán héroes del calibre de estos dos profetas, de estos dos testigos. Así que les invito a que me acompañen en esta reflexión. Vamos a mirar varios puntos sobre Apocalipsis capítulo 11. En primer lugar, vamos a ver quiénes son estos dos testigos, su identidad. Luego quiero que veamos las profecías, el mensaje de los dos testigos.
En tercer lugar, me gustaría que consideráramos el poder de estos dos testigos. En cuarto lugar, vamos a ver la persecución de los dos testigos. Y en último, la preservación de ellos. Primero, la identidad. ¿Quiénes serán estos dos testigos? Apocalipsis capítulo 11, verso 4 dice: estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Hermanos, nosotros creemos que aquí se están describiendo a personas reales que hablarán con voces humanas y que realizarán milagros mediante el poder de Dios. Es totalmente imposible convertir a estos dos testigos en algo distinto a lo que la Biblia nos presenta aquí como dos personas reales. Aunque son descritos con ciertas metáforas, Juan afirma su humanidad de esta manera. Dice: estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Aquellos a quienes Juan escribe este libro bajo inspiración habrían reconocido fácilmente estas dos metáforas, porque son tomadas de una visión que tuvo el profeta Zacarías. Este hombre de Dios describe un candelero de oro con 7 lámparas flanqueadas por 2 olivos que producen aceite dorado para las lámparas. Zacarías los identifica como personas reales. Quiero que vayamos al libro de Zacarías y leamos en el capítulo 4, verso 14. Dice la palabra. Si voy un poco rápido en los textos, después usted puede anotarlo cuando vea el video si quiere verlo. Y él dijo: estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. En la profecía de Zacarías, estos dos ungidos eran hombres prominentes en su época. Aquí el profeta está hablando de un sumo sacerdote llamado Josué, que no es el Josué que sustituye a Moisés, y un gobernador de Jerusalén llamado Zorobabel. Ambos personajes tuvieron un papel destacado en la restauración del templo judío. Dos hombres de Dios celosos, y esto proporciona el combustible para la obra de Dios. El celo de estos hombres, su manera de servir, y ellos como un olivo proporciona el aceite. Estos hombres con su celo proporcionaron combustible para la obra de Dios. Su celo también dio luz a la obra de Dios como un candelabro. Si tenemos en cuenta estos antecedentes, es fácil entender por qué Juan identifica a estos dos testigos de Apocalipsis como olivos y candeleros. Al igual que los piadosos Zorobabel y Josué, serán hombres, no serán ellos precisamente, porque las descripciones que acompañan a estos dos testigos son más precisas e indican otra dirección y otros personajes. Pero al igual que Zorobabel y Josué, serán hombres llenos del Espíritu Santo. Hombres que van a brillar en la época más oscura de la historia humana. Hoy vivimos en un mundo que cada día se va oscureciendo más. Pero créanme, todavía no ha llegado al límite. Todavía la oscuridad no es la mayor. Ya hoy vemos la necesidad del poder del Espíritu.
en la vida de sus hijos para poder enfrentar estos tiempos adversos. No es posible pelear la batalla y mucho menos ganarla separados de Dios, sin depender de Él, sin el poder del Espíritu, porque Satanás ha arreciado su ataque. Los enemigos han crecido. La embestida es mayor. Estos son tiempos que Dios pide que su pueblo, todos aquellos que conocemos a Jesucristo, nos opongamos en pie y con el valor que viene del cielo, aquel que prometió a la iglesia primitiva: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Tú y yo estamos llamados a testificar en tiempos duros. Necesitamos el poder de Dios, hermanos. Porque esto no es una lucha contra sangre y carne, sino contra los gobernadores de las tinieblas, con las huestes espirituales en las regiones de maldad. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Estos dos hombres, dos héroes únicos, digamos, como aparecen en las Escrituras, estarán revestidos del poder de Dios para una época especial. La mayoría de los estudiosos identifican a uno de ellos como al profeta Elías. He aquí los elementos que apoyan esta idea. Malaquías capítulo 4. Quiero invitarles a ir a ese libro. En el verso 5 y verso 6, quiero que leamos esta profecía que conocían muy bien los judíos y de hecho les llevó a interrogar a Juan con relación a que si él realmente era Elías. Dice: he aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Algunos creen que Juan el Bautista cumplió esta profecía. Pero Lucas, en el capítulo 1, verso 17, nos da el detalle de que Juan vino con el espíritu y el poder de Elías. Esto no enseña en ninguna manera que Juan el Bautista fue una reencarnación de Elías, porque nosotros no creemos en la reencarnación. La Biblia no enseña la reencarnación. Simplemente lo que el texto quiere decir es que Juan hizo su obra por el poder del mismo espíritu que la hizo Elías y al estilo de Elías. Pero él no fue Elías. Sin lugar a dudas, muchos elementos en la vida de Juan nos recuerdan a Elías. Pero él no era Elías reencarnado. De hecho, Juan mismo responde a esta pregunta. En una ocasión, los líderes judíos le preguntan: ¿eres tú Elías? ¿Y qué contestó él? Juan 1:21. Yo les invito a que miren ese verso que disipa toda duda que pueda quedar al respecto. ¿Eres tú Elías? Y de una manera conclusiva, ¿qué dice? No soy. Es innegable que la profecía de Malaquías está apuntando a alguien que no es Juan el Bautista, a alguien que está por venir. A alguien que está por venir antes del día de Jehová, el día de la ira y la venganza de Dios. Aquí tenemos a Elías. Después vamos a ver algunas cosas que nos recuerdan más a Elías. Milagros que hizo Elías, que volverá a ser este testigo. En cuanto a la identidad del segundo, el candidato más probable es Moisés. Moisés representa la ley. Elías representa a los profetas.
En realidad podemos decir que no hay dos hombres en toda la historia de Israel que sean objeto de mayor respeto y aprecio que Moisés y Elías. Moisés fue el gran emancipador y legislador que Dios puso para Israel. En Deuteronomio 34 se nos habla sobre esto. Los judíos del primer siglo realmente pensaban que Moisés les había dado el maná en el desierto. En Juan 6, verso 32 habla sobre esto. Y Dios levanta a Elías para enfrentar un momento de gran apostasía nacional en Israel. Y Dios reivindica a Elías al enviar fuego del cielo. ¿Se acuerdan cuando enfrentó a los profetas de Baal? ¡Qué tremenda historia! Y además, un carro de fuego con caballos de fuego lo escoltó, sacándolo de este mundo. La muerte de Moisés también está rodeada de, digamos, lo espectacular, porque fue Dios mismo quien sepultó a Moisés. Y Elías, Dios se lo llevó sin ver muerte. Los judíos de la época de Jesús tenían una estima muy alta sobre Elías, que cuando vieron los milagros de Jesús, algunos concluyeron que Elías había regresado. En Mateo capítulo 16, verso 14, Mateo capítulo 16, verso 14, quiero que leamos lo que dice la palabra. Ellos dijeron, él les había preguntado antes, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces la respuesta fue unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o algunos de los profetas. Cualquier otro intento por identificar a estos dos testigos con otros personajes carece de evidencia bíblica, porque aunque la palabra no nos menciona realmente sus nombres, hay mucha evidencia para creer que serán ellos. Pastor, entonces Moisés y Elías van a aparecer en este mundo durante los 7 años de tribulación. Exactamente. Eso es lo que creo por la Biblia. Que aunque van a ser personajes que van a regresar del cielo, van a tener una apariencia física real, podrán comunicarse con las personas de una manera real, estarán vistiendo las mismas ropas que vestían en la Biblia y con el mismo poder que predicaron en su tiempo estarán predicando sobre esta tierra. Cada vez que miro la sociedad de nuestros días, más se me parece a los tiempos de estos profetas. Y más pienso en la necesidad de que Dios levante 2 héroes extraordinarios para ese tiempo extraordinario. Que por cierto, el anticristo no podrá nada contra ellos hasta un momento en que Dios va a permitir, como vamos a ver, que Él les asesine. Pero después Dios los hará volver a la vida. Todo esto está registrado en el libro de Apocalipsis. Ya vemos la identidad de ellos. Ahora quiero que veamos las profecías de los dos testigos. Juan nos da detalles que indican la duración y el carácter de las profecías de ellos. Verso 3, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos ¿de qué? Bueno, de silicio. Indudablemente la gente que se encuentre con estos dos hombres les van a llamar la atención. 2 hombres vestidos de silicio, con el mensaje que traerán, innegablemente los verán como locos, fanáticos. Los mirarán como 2 personas que se les fundió
la mente, se burlarán de ellos. Algunos van a intentar matarlos, pero esto la Biblia dice claramente que será imposible. Juan dice que la duración del ministerio será 1260 días. Por favor, hermanos, yo sé que ustedes tienen la Biblia abierta, me van siguiendo, pero también sé que el diablo les va susurrando. Eso es un poco loco. ¿Te lo vas a creer? Bueno, si no te lo crees, tienes un problema mayor. Vas a tener que arrancar el libro de Apocalipsis de la Biblia e ignorarlo. Y la Biblia dice en este libro que cualquiera que le añade o le quite va a tener un gran problema. Yo creo que el libro de Apocalipsis es palabra de Dios y que no en vano está en el último lugar, porque trata de algo que todavía en su gran mayoría no ha ocurrido. Sé que a veces hay detalles que no podemos precisar, pero lo que necesitamos saber está ahí. Y esto no es un libro sellado. Dios no le dijo a Juan, como le dijo a Daniel, sella la palabra de esta profecía porque es para el fin. No. Bienaventurados los que leen, o los que oyen, leen y entienden las palabras, las guardan las palabras de esta profecía. Hay una bienaventuranza. Aunque algunos escatólogos o teólogos o cualquier lólogos de estos días se atreven a decir, Apocalipsis, eso es. La culpa la tenemos nosotros. Porque hay algunos pastores que ni lo tocan, ni para leerlo. 1260 días, 42 meses, 3 años y medio. La naturaleza de su profecía se indica mediante su atuendo. Van a vestir ropa incómoda, fuera de moda. Tela áspera, es decir, silicio. Algo que los judíos usaban para expresar luto, angustia, arrepentimiento. Y esto expresará el dolor de los profetas y de Dios mismo por la condición que estará viviendo el mundo en aquellos días. Estos testigos profetizarán tanto para judíos como para gentiles. Y por eso es posible que Dios envíe 2, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Sin embargo, para ambos grupos, el contenido de la profecía será el mismo: juicio. Es cierto que hablarán del Señor, llamarán a las personas a arrepentirse, pero al igual que en los tiempos que vivieron, el mensaje que proclamarán estará enfocado en el juicio. Dios es amor, pero Dios es santo. Dios ha estado lidiando con esta humanidad a lo largo de los siglos. Pero Dios va a desatar su ira sobre aquellos que persisten en incredulidad. Dios no es un Dios que reacciona, sino que responde ante la maldad. Y de la misma manera que todos los cristianos ortodoxos y bíblicos creemos que hay un cielo y también un infierno. Creemos que Dios es santo y es amor, pero también se enoja, y la Biblia habla de la ira de Dios, y el infierno es una prueba de la ira de Dios. Porque cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que tuviere por inmunda la sangre del Hijo o pisotear el sacrificio de Cristo. Ya no queda más sacrificio por el pecado. Dios ha ido al extremo para salvar la humanidad. Dios ha otorgado gracia una y otra vez en un mundo en desgracia. Cuando puse esto, alguien me comentó en Facebook: pero bueno, si ya se quedaron, ¿para qué Dios le va a dar oportunidad de salvación? Solo le puse a la persona, le dije, bueno, el problema es que nosotros no podemos decirle a Dios a quién otorgarle gracia y a quién no. Cuándo otorgarla y cuándo no. De hecho, cada día que hoy
según nuestra perspectiva, Dios tarda en venir, es una oportunidad más de salvación para aquellos que están en incredulidad. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Ahora, ¿cuál será el poder de estos hombres? Primero, tenemos que descartar la idea que será su imagen pública. No tendrán una imagen agradable. Vendrán con una apariencia extraña, viviendo de una manera distinta a la cultura. Estos hombres nunca les importó en la Biblia la opinión pública. En aquellos días futuros tampoco les importará. Nunca estuvieron ocupados por su imagen. Ahora tampoco lo estarán. Sencillamente serán dos hombres que vivieron para Dios y volverán a manifestar su vida al servicio de Dios. La Biblia dice en el verso 3, y daré a mis dos testigos. O sea, estarán llenos de Dios con palabras y con acciones. Dios hará un despliegue de poder extraordinario en aquellos días, demostrando la urgencia del juicio y la urgencia de arrepentirse. Primero, el poder de su predicación. Créanme que su mensaje no tendrá nada de políticamente correcto. Lo que estos hombres van a estar proclamando va a provocar un odio intenso. Si hoy mismo, cuando decidimos hablar la verdad de Dios, hay mucha gente que se incomoda. Pero vamos a ver, voy a dar más detalles de por qué. Van a ir de frente a la humanidad proclamando la maldad humana, algo que hoy muchos no quieren oír. Y más cuando están en una sociedad que te dice una y otra vez que son buenos, que somos básicamente buenos. Por eso me horroricé en estos días cuando el cantante Jesús Adrián Romero, que últimamente ha dicho unos cuantos disparates, lo entrevistaron y dijo exactamente esto. Alguien le preguntó y él dijo, yo creo que el hombre es básicamente bueno. Yo he conocido gente buena. Bueno, no sé en qué país está, en qué mundo vive él. Además, él está diciendo algo que la Biblia no dice. La Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. La Biblia dice no hay quien haga lo bueno. Si tú te crees bueno, estás mal. Porque cuando Jesús se encontró con alguien que vino y le dijo, maestro bueno, y el Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, solo Dios. Claro, lo que Jesús estaba tratando de provocar en ese hombre era que llegara al punto de decir, sí, es cierto, Dios es el único bueno, pero tú eres Dios. Hermanos, si algo podemos no solo leer en las Escrituras, sino ver todos los días de manera muy palpable, es la depravación humana. Es cierto que nosotros hacemos cosas buenas desde la perspectiva humana, pero si no fuera por la gracia de Dios, por haber conocido a Cristo, tú y yo seríamos capaces de hacer cosas tremendas. Esta semana miraba con horror los videos que están pasando de lo que pasó en Parkland y de lo que fue capaz de hacer ese muchacho, que si usted le mira la cara y uno dice, ¿cómo es posible que alguien haya sido capaz de asesinar 17 personas? Y no eso. Después que terminó su masacre, se fue a comerse una hamburguesa o a tomarse una soda. Yo sé que la respuesta o la solución al problema que darían algunos sería, pastor, pero que tenía algo de la cabeza. Miren, hay un nivel de maldad que va mucho más allá de los problemas mentales. Porque no todos los que tienen problemas mentales llegan a este punto. El punto es que tenemos una naturaleza perversa, mala. Y estos hombres van a denunciar esa realidad.
De hecho, van a estar advirtiendo que los desastres que están pasando o que estarán pasando en aquellos días vienen de Dios. Y les estará diciendo, ¿saben por qué están pasando esto? Porque es Dios quien está haciendo juicio. No es la madre naturaleza. Como algunos dicen, ¿qué nos estará enseñando la madre naturaleza? La naturaleza no tiene madre, ni es madre. La naturaleza es el producto de la creación de Dios. Y a mí la madre naturaleza no me enseña nada. Nada. ¿Cómo no, pastor? Si una de las cosas que nos enseña es que hemos destruido la creación. Mira lo que el calentamiento global ha hecho. Dejémonos de tonterías. Todo esto que ocurre en nuestros días, Dios lo permite porque quiere ganar la atención humana. Que la gente se vuelva a Él. Reconozcan que son frágiles y que no tienen el control de sus propias vidas. En aquellos días Dios hará lo mismo. Si están escandalizados con lo que está pasando con la creación hoy, entonces que no se le ocurra leer Apocalipsis. Ellos les van a proclamar la verdad y los van a acusar de convertir Jerusalén, la ciudad santa de Dios, en un pozo de depravación. Van a estar una y otra vez refutando las declaraciones del anticristo. Le estarán diciendo mentiroso, mensajero del diablo. Y no van a pedir permiso a la prensa para hacerlo. Ya tendrán una idea de lo que van a provocar. Darán el aviso de que vendrán juicios aún terribles si no se arrepienten. El poder de su predicación viene del cielo. Además, Dios va a testificar con el poder de hacer milagros, el poder de desatar plagas sobre la tierra. Todos sabemos por lo que pasó, está pasando y seguirá pasando, porque ya como que hemos ido tomando un poco de control sobre el COVID, pero ya sabemos que vienen otras plagas, y la Biblia dice que vendrán otras plagas. Las plagas, los desastres, a menudo sacan a las personas de su complacencia, les recuerdan que no son los dioses de su propia vida y los alientan a buscar una estabilidad mayor que aquella que ofrece el mundo. Y este será el propósito de las 3 plagas que los testigos, dice Apocalipsis, van a desatar. Primero, la plaga de la muerte. A medida que se intensifique la oposición, se realizarán muchos intentos de asesinato contra ellos. Piensen, yo he visto predicadores hoy que salen a las calles a hablar del evangelio y son empujados. En estos días había alguien que estaba predicando y llegó un hombre que se cree mujer y que debe haber tomado hormonas para que sus senos crecieran, y aquel personaje delante del predicador se quitó la ropa y ese predicador permanecía firme. Yo decía, qué paciencia la de este hombre, qué paciencia. Y él predicaba y aquel gritándole, diciéndole groserías, moviéndose delante del... Imagínense en aquellos días, aquellos 2 hombres diciendo lo que Dios les ha mandado que digan. Los van a intentar matar, pero Dios le dará el poder para defenderse. Esto me hace recordar la confrontación de Elías en el Monte Carmelo cuando invocó fuego del cielo. De hecho, ellos van a usar el fuego. Apocalipsis 11:5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. La plaga de muerte, la plaga de la sequía, verso 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangres. Pero quiero observar los días de su profecía. Va a abarcar 3 años y medio. La primera mitad del periodo de la tribulación, lo cual coincide
con la duración de la sequía que impuso Elías a Israel, según es relatado en Santiago capítulo 5, verso 17. Estas dos sequías serán las más grandes que haya experimentado la tierra. La plaga de la enfermedad, dice Apocalipsis 11:6, poder sobre las aguas para convertirla en sangre. Esto es muy similar a lo que Moisés hizo de parte de Dios en Éxodo 7:20. Y esta plaga estará asociada también con la segunda trompeta de Apocalipsis 8, versos 8 y 9. Un agua contaminada traerá enfermedades. Ahora quiero que recuerden esto: estos milagros no serán por enojo, no serán por venganza. El propósito es hacer que las personas dejen de pensar que todo está bien. Como hoy, todavía algunos sueñan que las cosas están bien. Y vienen a la iglesia para que el pastor les diga que todo está bien. Y algunos se van porque ese pastor, cada vez que voy allí, solo me da malas noticias. Es que no me oye cuando doy las buenas. Porque cuando doy las buenas son al final. Las cosas no están bien, hermanos. Y no puedo decirles que están bien. En aquellos días no estarán bien y no van a estar bien, porque según la Biblia dice que los hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Escribiendo a Timoteo dice que vendrán tiempos peligrosos. ¿Usted duda que estos tiempos son peligrosos? Usted puede estar en su casa cómodamente y de pronto algún loco pasa y le da 2 tiros a la casa. Hermano, eso ha pasado. Por eso cuando llega el 4 de julio que empiezan los fuegos artificiales, constantemente estoy saltando en la cama. La gente está mal porque no tienen a Dios. Ellos lo dirán. Ahora, esto traerá inevitablemente la persecución. La traerá sobre ellos como la puede traer y la está trayendo sobre nosotros. Aunque Dios los protegerá hasta que terminen su ministerio, llegará un momento en que va a permitir Dios que el anticristo los asesine. Dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Si tú eres de los que has estado pensando que Moisés y Elías, que estos 2 testigos, es algo que ya pasó, ¿cómo tú puedes explicar esto de que los van a asesinar? Ni Moisés ni Elías fueron asesinados. Va a ocurrir. No ocurrió. Vamos a ver cómo morirán. Dice la Biblia que serán asesinados por la bestia que sube del abismo. Aquí escuchamos por primera vez de la bestia, el anticristo, el cual se menciona 35 veces en Apocalipsis. Aunque no se menciona anteriormente, en este momento su carrera habrá sido muy activa. Será un personaje que habrá estado manipulando los acontecimientos de la humanidad. Paulatinamente habrá estado tomando el control de los gobiernos, firmando un tratado de paz con Israel. Quizás unos años antes esto era más imposible de lograr, pero ahora, cuando todo el mundo está pensando en un gobierno mundial, en un nuevo orden mundial, en un mundo global, donde todos están tratando de mirar a lo que está pasando en el mundo mientras sus países se van en destrucción, en crisis. De esta forma, este hombre habrá preparado el escenario para el dominio mundial. Estos 2 personajes le habrán estado creando grandes problemas, hasta que al final los mandará a matar. Este acto va a aumentar enormemente su popularidad y va a consolidar su poder, porque ya muchos habrán intentado asesinarlos y no habrán podido. Y entonces llegarán, él sí pudo. Y después que los asesine, verso 8, sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Él va a profanar los cuerpos de estos 2 hombres, dejándolos sin enterrar. Será una expresión de desprecio,
ante lo que significan y representan. Será una expresión de burla ante su mensaje. La gran ciudad que aquí menciona es Jerusalén. Y es curioso cómo la llama. Sodoma y Egipto. ¿Por qué? Porque tanto Sodoma como Egipto en la mente judía estaban muy asociados con las perversiones sexuales más depravadas. Los cuerpos sin enterrar los podrán ver todo el mundo. Verso 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Esto es una profecía que se ha cumplido en nuestros días. ¿Cómo podrán ver este espectáculo tan desagradable en todo el mundo? Por la televisión satelital, por las redes sociales, por el internet. De la misma manera que tú y yo hoy podemos estar viendo algo que está sucediendo en un rincón del mundo y con imágenes bastante gráficas. En aquellos días intencionalmente van a exhibir los cuerpos de estos profetas, de estos 2 testigos, para que la gente vea el poder del anticristo. Esto va a producir un deleite. Las multitudes van a celebrar esto como si fuera un día festivo. Verso 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Vaya, van a hacer algo parecido a la Navidad. Se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Acuérdense que son 2 hombres que no solamente han estado predicando un mensaje impopular, directo, sino que además habrán estado provocando problemas a la gente con las plagas. Eso de las enfermedades, las muertes, eso de la sequía, la gente se alegrará. De hecho, este es el único ejemplo de alegría durante la tribulación. Aquí vemos la verdadera naturaleza del corazón humano. Regocijarse, regocijo horroroso, demente, inhumano, infernal y macabro. Pero alguien podría decir, ¿cómo Dios permitió eso? ¿Se desatendió el Señor de sus 2 siervos? No. La historia de ellos no ha terminado todavía, ni va a terminar con su muerte, ni va a terminar con la ignominiosa exhibición de sus cadáveres como si fueran trofeos del anticristo. Verso 11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Si el sentido literal tiene sentido, y más cuando estamos incluyendo a Dios en el sentido y conocemos los milagros, no le busques otro sentido. El problema es que aquellos que no creen esto de manera literal tienen un problema mayor. No pueden explicar esto. Después de 3 días y medio en que el mundo estará de fiesta y de celebración, dice la Biblia, el espíritu de vida enviado ¿por quién? Es una manera de decir, Dios lo va a resucitar, dará vida a aquellos 2 cadáveres ya putrefactos. Las celebraciones cesarán repentinamente y el mundo quedará boquiabierto cuando los cadáveres se levanten completos y sanos. Algo que no podrá explicar el anticristo. No encontrará manera de falsificar este milagro. Verso 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Sí, subieron en una nube.
Si esto no es posible, entonces la ascensión de Cristo tampoco. ¿Entienden, hermanos? Cuando Dios está en el asunto, todo es posible. Todo es posible. Dice que una gran voz del cielo los llamará. ¿Qué dirá? Suban. Una nube los envolverá y se elevarán al cielo. Esto es un arrebatamiento parecido al de la iglesia, pero con una diferencia significativa. La iglesia, según 1 Corintios 15:52, será arrebatada, llevada en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Será algo tan repentino que cuando se produzca el mundo no lo podrá presenciar, aunque sí estarán muy enterados de lo ocurrido. Sin embargo, el arrebatamiento de estos dos testigos no se producirá en un instante, sino que será visto por sus enemigos. Verso 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, fíjense que dice, y oyeron, todavía estarán transmitiendo. Y sus enemigos los vieron. Otra muestra del poder de Dios para sacarlos de la incredulidad y llevarlos al arrepentimiento. Ahora, cuando los cielos se cierren, luego del ascenso de estos hombres, va a ocurrir algo más. Verso 13, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Será tan repentino que reducirá la 10ª parte de la ciudad a escombro, dejando una cifra de muerte de 7,000 personas solo en Jerusalén. La palabra que se traduce hombres, que aparece en este verso, significa hombres de renombre. Esto indica que las 7,000 víctimas mortales probablemente serán personas famosas, líderes políticos, aquellos que hayan tenido mayor responsabilidad en la persecución de los dos testigos. Los sobrevivientes aterrados no tendrán más remedio que reconocer el milagro, la ascensión de los testigos y el terremoto. Entonces Juan dice que se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Es probable, muy poco probable, que realmente se vuelvan a Dios en este punto. Una oleada de miedo puede desencadenar una respuesta emocional sin producir un cambio permanente de corazón. Esto ha ocurrido a lo largo de la historia. Con el COVID se vio. Mucha gente buscando a Dios cuando se complican las cosas. Este país fue testigo del resurgimiento temporal del impulso religioso a raíz de los ataques del 9/11. Durante semanas muchos de ustedes fueron testigos de un aparente acercamiento a Dios. Dicen muchos que la asistencia a la iglesia se disparó. Pero no pasó mucho tiempo antes de que las actitudes de la gente volvieran a ser como antes del 9/11. El miedo se disipó, la rutina diaria retornó y Dios dejó de estar en la mente de las personas. Qué triste. Qué triste que no aprendamos, hermanos. Qué triste que, a pesar de que Dios usa su megáfono divino, porque yo creo que ese megáfono es el dolor y el sufrimiento, porque como ninguna otra cosa tiene la capacidad de ganar nuestra atención. Mientras no tenemos problemas, todo está bien. Pero cuando usted atraviesa por ese valle de sombra de muerte, hermanos, la atención nuestra queda atrapada por Dios. Nos pasa a los cristianos. Nos pasa a los cristianos. Por eso es que yo no olvido el tiempo que tuve aquella crisis que busqué a Dios como en ningún momento de mi vida. Porque
es triste verte que no avanzas, que no mejoras y que la opción única que te queda es Dios. Si eso puede pasar en nosotros, también pasa en los incrédulos. Porque usted podrá recordar ahora mismo personas que vienen cuando tienen problemas y te dicen: oye, ora por mí, porque tengo este problema. Qué bueno, ¿verdad? Que después que pase el problema, dejen de ver a Dios como un genio de la lámpara que le saca de apuro. Esto va a pasar con la gente de aquellos días. Sin embargo, hermanos, incluso en los horrores tan terribles, muchos van a escuchar el mensaje de estos predicadores. Muchos van a responder al amoroso Dios. Siempre habrá un camino mientras haya vida. Pero la Biblia nos recuerda que en el futuro va a haber un momento en que la oportunidad se acabará. De hecho, se puede acabar ahora mismo si usted se muere sin Jesucristo. No hay tal purgatorio. Y no importa cuán piadoso parezcan ser sus familiares, nadie le va a sacar del infierno si va allí. Acuérdense que esto no es una historia para aterrar. Es el relato de la palabra de Dios. Si el mundo tuviera la respuesta a nuestras necesidades, pero no las tiene. El diablo lo único que puede manifestarnos son espejismos, engaños, que cuando nos aproximamos lo suficiente nos damos cuenta de que no llenan. Tenga todo el dinero del mundo, acumule la fortuna más grande que pueda tener y seguirá siendo un infeliz, vacío, miserable. Trate de probar todo tipo de placer y su vida se va a autodestruir. Porque de la misma manera que usted no puede sacar un pez para que camine en la tierra, tú y yo no estamos diseñados para tener comunión con ninguna otra cosa que no sea Dios. La Biblia dice en Eclesiastés que Él puso eternidad en nuestros corazones. Necesitamos a Dios para que perdone nuestros pecados. Necesitamos a Dios para que nos acompañe en este mundo tan difícil. Necesitamos a Dios cuando estamos llenos de energía y de vida, porque comenzamos la vida. Pero también lo necesitamos cuando vamos envejeciendo y cuando comenzamos a sentirnos solos y cuando nos damos cuenta que la cita con la eternidad está cerca. Yo me pregunto, ¿cómo la gente puede vivir sin Dios? Es un engaño, no es posible. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Para eso vino Jesús. Su palabra es vida, su palabra es verdadera. ¿Hasta cuándo tendrá que sufrir una persona para volverse a Dios? ¿Cómo es posible que hay personas que su vida les ha sido difícil, les sigue siendo difícil y siguen rebeldes? ¿Cómo puede vivir alguien sin Dios? ¿Cómo puede alguien mantenerse en pie cuando la vida se complica? Y créanme que se complica. El domingo pasado escuchamos al hermano Rolando. Me conmovió verle llorando porque el hermano no llora mucho. Él no es como yo. Pero si algo quedó claro, fue la misericordia de Dios. El poder de Dios. La grandeza de Dios. Yo me pregunto, ¿cómo puede alguien enfrentar momentos como eso sin Cristo? Sabiendo que por un mínimo error humano puedes no salir de una cirugía y encontrarte en la eternidad. Saber que mis pecados me han sido perdonados y que ya no estoy bajo condenación me da una paz profunda. Esas son las buenas noticias para el presente y para el futuro. Yo vuelvo a preguntarte, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Hasta dónde vas a seguir huyendo del Señor? ¿Por qué no le pides perdón a Dios ahora? ¿Por qué no reconoces que eres un pecador y que por naturaleza haces cosas malas?
No te has convertido en un asesino en serie, pero tu corazón está tan lleno de maldad como el peor de los criminales. Tienes un problema, tenemos un problema. Pídele perdón a Dios y dale las gracias porque envió a Cristo a morir por ti. Dile: Señor, reconozco que soy un pecador y no tengo la más mínima posibilidad de sobrevivir en este desastre que los seres humanos hemos creado. Señor, la vida es difícil, por eso te necesito. Porque tú no me vas a sacar de este mundo y me vas a librar del sufrimiento y el dolor inmunizándome contra él, pero sí has prometido estar conmigo. Y muchas veces escucha las oraciones: Señor, perdóname. Yo te doy gracias porque Cristo murió en la cruz y porque murió por mí. Hazlo. Pídele perdón al Señor. Pídele que Él cambie tu vida y Él lo hará. Amados hermanos, necesitamos aprender de Moisés y Elías. El mismo valor que ellos tuvieron para predicar, como aparece registrado en la Biblia, lo volverán a hacer en el futuro. Anuncie el mensaje. Hágalo fielmente. Hágalo con amor. Y no se disculpe por eso. Que el Señor nos bendiga.